Buenos días, vamos a continuar nuestras charlas sobre espiritualidad y hoy vamos a hablar de un tema muy peliagudo, muy complejo. Vamos a hablar de los malos viajes, vamos a hablar de eso que se llama popularmente, por lo menos acá en México, un mal viaje, quedarse en el viaje y los flashbacks, las regresiones del mal viaje. Bueno, ¿qué es un mal viaje? Un mal viaje básicamente es una experiencia espiritual aterradora, espantosa, lo más horrendo que puedan imaginarse. Es una situación que muchas veces, al menos acá en México, al menos lo que me ha tocado vivir, con lo que me ha tocado lidiar, son situaciones que se producen sobre todo con el uso indiscriminado, con el uso irrespetuoso de las plantas maestras, dígase los niños santos, los honguitos, dígase el peyote. Es decir, se produce una experiencia de terror, pánico absoluto. Ahora, si ustedes piensan, si ustedes han experimentado alguna vez un ataque de pánico por exceso de estrés, por algún medicamento que les asentó mal, en fin, por diversas razones, no crean que es algo muy raro. Se estima que aproximadamente el 30% de la población mundial, por lo menos la población occidental, ha sufrido ataques de pánico en algún momento, sin necesidad de apelar a las plantas maestras para esto, sino simplemente como una respuesta física, neurológica, psicológica al exceso de estrés con el que vive la sociedad occidental. Bueno, si usted ha sufrido un ataque de pánico, imagínese eso mismo multiplicado por 1000, por 100,000, ¿sí? Dado que estas plantas maestras, en tanto que son deidades, tienen una potencia espiritual gigantesca y tienen además el efecto de incrementar enormemente su sensibilidad, en todo sentido, físicamente, emocionalmente, intelectualmente, ¿sí? Y cuando las cosas van mal, pues su sensibilidad a lo que va mal también aumenta, y aumenta muchísimo. Entonces imagínense un ataque de pánico multiplicado por 1000, multiplicado por 10,000, y tendrán una idea somera de lo que implica un mal viaje. Ahora, ¿cómo se produce un mal viaje? Que no necesariamente puede ser por el uso de plantas maestras. También, si usted está en una disciplina espiritual, puede ocurrir de manera espontánea. Puede ocurrir también si usted está siendo poseída o poseído por alguna entidad espiritual y usted se vuelve consciente de lo que está ocurriendo. Esa conciencia de esta situación que la rebasa, lo rebasa, puede generar este ataque de pánico gigantesco, este ataque de pánico descomunal al que se le denomina mal viaje, ¿sí? Una primera causa que produce el mal viaje es la resistencia, porque la misma experiencia en otra persona puede que no provoque un mal viaje, ¿sí? Entonces no necesariamente la experiencia que usted está teniendo le va a provocar automáticamente un mal viaje. Depende mucho de cómo usted se relaciona con la experiencia. Entonces, si esa relación es de resistencia, y muchas veces esto sucede en los ámbitos occidentales, porque Occidente tiene la idea de que puede controlar el mundo y de que puede controlar la mente. Entonces, cuando ocurren estas experiencias, empieza a querer controlar las cosas y no hay forma de que se controle. Se puede danzar con la experiencia, pero no se puede controlar. Pues genera una resistencia extraordinaria y en la medida en que la resistencia aumenta, aumenta el ataque de pánico, aumenta el mal viaje. Claro, cuando usted empieza a sentirse mal, empieza a paniquearse, empieza a querer controlar más las cosas para salir del pánico y genera un círculo vicioso, ¿sí? Y ese círculo vicioso es la interacción entre su resistencia y el pánico. Aumenta el pánico, aumenta la resistencia, aumenta la resistencia, aumenta el pánico y usted entra en un torbellino infernal espantoso, ¿sí? Provocado por su propia resistencia a una experiencia inicial, ¿sí? Esto nos va a dar algunas pautas de qué hacer para lidiar con un mal viaje. Luego hablamos un poquito de eso también. Otra razón para un mal viaje es que usted esté simplemente sufriendo una experiencia de desmembramiento iniciático. ¿Qué quiere decir esto? Y es una experiencia difícil,
que los espíritus de la medicina que usted tomó, de los hongos, del peyote, de la ayahuasca, deciden que usted va a ser un chamán. Y para ser un chamán usted tiene que pasar por un proceso de muerte y renacimiento, no de manera simbólica, de manera vivencial. Y estos espíritus lo van a agarrar y lo van a despedazar, ¿sí? Le van a arrancar la cabeza, los brazos, la piel, los órganos, lo van a descuartizar, ¿sí? Y usted va a sentir que lo están descuartizando. O lo van a quemar vivo y van a reducir su cuerpo a cenizas. Y usted va a sentir que su cuerpo está siendo reducido a cenizas. Obviamente es difícil pasar ecuánimemente por una experiencia similar. Cuando usted está en una experiencia así, bueno, lo más normal, lo más común es que reaccione con un pánico increíblemente enorme, ¿sí? De eso también vamos a hablar, cómo lidiar con esto un poquito, ¿sí? Bueno, otra posibilidad es que usted esté experimentando el terror místico, el famoso mistiquisticos dromos de los misterios eleusinos, aquel estado de terror absoluto que experimentaban los iniciados en los misterios de Eleusis, allá en la Grecia clásica, cuando bebían el quiqueón. El quiqueón es una bebida que se preparaba a base de el cornezuelo del centeno. El cornezuelo del centeno es un hongo que le crece al centeno y que es extremadamente visionario y tiene el desagradable efecto secundario de producir gangrena. Entonces se tomaba una única vez en dosis astronómicas y entonces estas personas, por allá van unos cuervos saludando, sí, es otro acuerdo, como diría el filonauta, tomaban unas dosis astronómicas de quiqueón, de el cornezuelo de centeno, y tenían visiones extraordinarias, y muchas veces las visiones de lo sagrado era tan abrumadora, era tan extraordinaria que la persona simplemente no podía hacer otra cosa que aterrorizarse. Esto, por cierto, hablando de anécdotas curiosas, pasó a través del Jesús histórico a la práctica de los primeros cristianos. Los primeros cristianos, ustedes saben, se metían a las catacumbas para hacer sus ceremonias, sus agapes, sus cenas, que eran con pan de centeno que estaba cargado del hongo del cornezuelo, ¿sí? Estaban en las catacumbas no solo para esconderse de los romanos, que los iban a crucificar si los atrapaban, sino también porque las catacumbas eran lugares muy oscuros, muy a propósito, muy eficientes para lograr un estado visionario. De esos estados visionarios, por ejemplo, surge el libro del Apocalipsis, ¿no? Si no, ¿de dónde creen que San Juan de Patmos sacó todas estas visiones que luego plasmó en el Apocalipsis? Pues el hombre comió cornezuelo de centeno y tuvo un mal viaje espantoso, y la única forma de integrarlo fue escribiéndolo y dándole un sentido religioso a esta experiencia. Pero bueno, volviendo a lo que a nosotros nos interesa, una de las razones es justamente este terror místico. Y el terror místico se conecta con otra de las razones que provoca el mal viaje, que es que usted se ha topado con el guardián del umbral. En las tradiciones africanas, se considera, por lo menos de la zona yoruba, se habla de Echu Nipakó. Quiere decir, Echu, que es el guardián de los caminos, me decapitó, ¿sí? Quiere decir, las deidades, los guardianes del umbral del mundo espiritual, lo han decapitado, la han decapitado, han cortado la relación que usted tenía con su mundo habitual. Y esto, por supuesto, es el origen de una emergencia espiritual, de lo que ya hablamos en un video anterior. Cuando los dioses nos decapitan, hay que aprender a tejer, hay que aprender a recorrer el camino. Esta es otra de las puertas de entrada a un mal viaje, que las deidades, los guardianes del umbral han cortado su mundo y le están pidiendo de manera enfática y de manera ineludible que usted recorra un camino espiritual, ¿sí? Y finalmente, otra de las razones muy común en Occidente es justamente la liberación de traumas. Es decir, usted usa estas plantas maestras, o usted practica
determinados ejercicios espirituales y se abre la compuerta del trauma, y todos los traumas y todo el dolor físico y el dolor emocional asociado con esos traumas sale a flote y usted lo vuelve a experimentar, a pesar de que usted y su terapeuta pensaban que ya el problema estaba bajo control. Pues resulta que no, resulta que vuelve a salir y el trauma emerge a flor de piel. ¿Por qué se produce esto? Bueno, porque, y de esto hablaremos en otro video, hay algo que en términos espirituales se considera o se conoce como el niño herido con alas, ¿sí? O mofarapa eyo, se dice en Yoruba, ¿sí? Quiere decir que cuando una persona, sobre todo cuando es un niño, recibe abuso, recibe violencia, recibe trauma, su propio espíritu genera estados no ordinarios de conciencia, estados extraordinarios de conciencia para darle acceso a recursos extraordinarios para lidiar con esos traumas, para lidiar con ese dolor. Entonces, cuando usted accede, sobre todo de manera no cuidada, de manera no respetuosa, de manera aleatoria, a estos recursos espirituales, o incluso si lo hace con todo el respeto del mundo, también sucede, puede suceder que su cuerpo active esa memoria y esa asociación entre un estado extraordinario de conciencia y el dolor extraordinario del trauma. Y entonces se vuelve a activar ese dolor, esa memoria traumática. Obviamente aquí lo que corresponde es seguir trabajando ese trauma, seguir trabajando en terapia o de manera espiritual ese dolor que todavía no ha sanado, y tal vez no sane nunca, tal vez la cicatriz esté ahí, y como decía John Trudell, ¿no? Este famoso poeta ya fallecido y líder del movimiento indígena americano, que decía, bueno, las heridas sangran porque las heridas hacen lo que le da la chingada gana, ¿verdad? Entonces a veces, pues, simplemente la cicatriz va a estar ahí y va a sangrar cuando estime conveniente, y en ese caso lo que hay que hacer es aprender de las heridas, aprender de las cicatrices y ayudar a otras personas con heridas similares. Entonces, ¿qué se puede hacer en una situación de mal viaje? Lo vamos a ver en el siguiente video porque este ya se extendió demasiado. Y en lo que lo preparamos, espero que nadie tenga un mal viaje, que estos videos los ayuden y las ayuden a discurrir en estas situaciones que a veces son difíciles, que les ayude a navegar en esas aguas turbulentas, y como siempre les envío todas las bendiciones y mi agradecimiento.